nos duele aquello que amamos cuando ya no los tenemos. Los duelos no tienen como que un tiempo definido. Te vas a levantar tan fuerte que cuando se te vuelva a presentar algo, tu nivel de categoría va a ser superior. Hola, sean todos bienvenidos a un episodio de Creciendo en Cristo Podcast. Hoy estamos aquí todos reunidos, pues el equipo maravilloso de Creciendo en Cristo. Aquí tenemos pues a Jesús, Olvis, Carlos y una invitada muy especial y muy querida por todos nosotros que el Señor pues ha colocado, ¿verdad? Acá, y aquí la tenemos, pues un fuerte aplauso a Elisandra. ¿Qué tal, Elisandra? ¿Cómo te sientes de poder estar compartiendo con nosotros pues este episodio que vamos a estar pues compartiendo con todos nuestros amigos de Creciendo en Cristo? Ay, chicos, bueno, hola a todos, bendiciones. De verdad que estoy muy contenta de estar aquí y estoy segura de que este episodio sin dudas va a edificar a mucha gente porque el Señor puso estos temas, ¿verdad?, en nuestros corazones y nos ha edificado desde antemano con ello. Y bueno, estoy aquí, estoy muy feliz de estar con ustedes. Qué bella. A nosotros también es un honor y un placer pues tenerte aquí, de verdad que sí. Yes. Y bueno, nada, vamos a iniciar. Dios ha colocado en nuestro corazón de verdad que un tema de mucho interés, por lo cual cada uno de nosotros entiendo que ha pasado por ese momento, como también aquellas personas que pueden estar observándonos. Y el tema de este episodio es atravesando el dolor de su ausencia. Y aquí pues nos enfocamos mayormente en cómo mantener la fe cuando el sufrimiento te quiere hacer dudar, cuando perdemos a ese ser querido, a esa persona con la cual tenemos tiempo relacionándonos, tan cercana que hemos convivido y ya no la tenemos. O sea, ¿cómo podemos salir a flote cuando ya no está? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos mantener la fe nosotros como cristianos o aquellas personas que no lo son, pero son creyentes? ¿Cómo se mantienen? Entonces, yo quiero iniciar haciéndole pues una pregunta. ¿Qué entienden ustedes, basándonos con este enfoque de una pérdida humana, que ustedes entienden que es el sufrimiento? Carlos. Bueno, yo podría decir que basándonos en lo que viene siendo una pérdida humana, es algo realmente muy psicológico. Yo no soy psicólogo, pero creo que todos hemos experimentado lo que se siente pues el dolor y podemos entender que los dolores todos son diferentes. El dolor de pérdida es muy diferente no sé, al dolor de padecimiento físico, ¿verdad? Uh-huh. O sea, son como procesos psicológicos diferentes. Yo sé que nuestra psicóloga que tenemos aquí hoy, Alexandra, pues puede profundizarnos más en ese tema, pero desde mi perspectiva, yo creo que para cada persona es diferente. No hay una manera como de encasillar lo que es el sufrimiento, lo que es el dolor, más en este caso que tiene que ver con la pérdida de un ser querido, de alguien cercano. No es fácil poder decir, la pérdida de un ser querido es de color rojo o es de color blanco. No porque es sencillo. Para cada una de las personas va a tener un color distinto. Así. Se puede decir que es algo como muy subjetivo y para cada persona es como una película diferente. Yo lo podría, al menos desde mi experiencia, yo lo podría como describir de esa forma. Es como si fuera como una experiencia que a cada quien le toca de manera distinta. Como de manera distinta. Al menos esa es como mi forma de verlo. Así es. Creo que el sufrimiento, el duelo, es el precio que pagamos por el amor. ¿Por qué? Porque nos duele aquello que amamos cuando ya no los tenemos. Y creo que entre mayor amamos algo, más vamos a sentir o vamos a pasar por ese tiempo de duelo, de dolor, porque ya no lo tenemos. Entonces, creo que es una gran muestra también de cómo nosotros conectamos. Es decir, porque si nunca amamos nada, no vamos a sufrir por nada. Entonces, quizás para muchos nada más vemos el aspecto negativo, pero también tiene un aspecto positivo, como ese que nos abre Eclesiastés 3. Hay tiempo para reír, pero también hay tiempo para llorar, mostrándonos así que el sufrimiento y el duelo es parte de la vida. Así es, Jesús. Fíjate que estuve investigando que el sufrimiento es ese dolor emocional o angustia que lleva a una persona a sentirse triste o deprimido. También se dice
que es una carga fuerte, una carga agotadora. Y todos sabemos que el sufrimiento entró luego de la desobediencia del hombre, de Adán y Eva, luego que pecaron, que fue ahí donde donde Dios le dijo a ellos, darás a luz con dolor y con el sudor de tu frente te mantendrá. Entonces es ahí donde inicia el sufrimiento en el hombre, que viene como consecuencia de una desobediencia. Luego más para adelante vamos a seguir desglosando qué sucedió luego de que Jesús vino a pagar eso, y a pesar de que pagó por el sufrimiento que todavía nosotros estamos sintiendo, ¿por qué nosotros todavía somos víctimas de ese sufrimiento que Jesús pagó en la cruz? Así es. Y continuando con Elisandra, ¿qué podrías aportarnos o decir qué entiendes tú también por el sufrimiento? Sí, y realmente todo lo que ustedes han comentado es válido, porque como decía Carlos al principio, para cada uno de nosotros el duelo, el sufrimiento, se vive de una manera distinta. Y se vive de una manera distinta porque significan cosas distintas. Porque puede ser la pérdida de un ser querido que antes de comenzar pues estábamos hablando un poco de ello, porque los duelos no tienen como que un tiempo definido. O sea, yo no puedo decir, yo voy a vivir mi duelo solamente 5 años, y hay una persona que de repente puede procesar el duelo y llegar a la etapa de la aceptación de que ya esa persona no está. Es como que cuando tenemos un rompecabezas nos falta esa pieza, pero realmente podemos continuar aún faltándonos esa pieza, y es que realmente cada uno de nosotros tiene etapas de aceptación para el duelo, para la pérdida de una persona, y estamos completamente seguros que nosotros como cristianos, ¿verdad? Que sabemos que el Señor está en todo tiempo, incluso en esos momentos tan difíciles, sabemos a quién recurrir. Pero justamente este tema es para esas personas que quizás en algún momento estén pasando también por esta situación y no saben qué hacer, no saben cómo reponerse. Y aunque ciertamente con la pérdida, como que una partecita del corazón se te arruga, ¿verdad? Totalmente. Como que tú sientes que la pierdes, literal. Pero el Señor, hoy le vamos a mostrar un poco de cómo el Señor puede reconstruir todo eso aún en medio de la pérdida. Así mismo es. Yo diría, bueno, que es el sufrimiento. Las escrituras pues lo afirman como que es inestable en un mundo caído. Así mismo como Jesús decía, cuando Dios creó el mundo, lo creó todo perfecto y todo bueno, pero por la desobediencia de Adán y Eva es que vino pues entrando el pecado y vino todo mal. Ciertamente quiero hacer un aclarado de que Jesús vino, ¿verdad? Y pudo remediar aquel pecado que ellos pudieron haber hecho, pero lo que Jesús al final hizo, que pagó, fue esa condena que nosotros tuvimos, pero ese pago que Él hizo para mí fue el pago como en cuanto al alma, de darnos esa salvación, esa libertad, ¿verdad? Pero ciertamente la consecuencia que tuvo que tener el mundo aún están. La consecuencia de la muerte, hay personas que siguen muriendo, o sea, está. Es el pecado lo que nos lleva, ¿verdad?, a la muerte, porque antes la muerte no existía, pero por haber pecado fue que entró. Y también hay algo que me gusta mucho de que cuando estaba leyendo en el diccionario bíblico, decía que el sufrimiento es una experiencia que se divide en 3 categorías. Y me gustó mucho esta palabra, experiencia. Cuando ustedes van a viajar, quien haya tenido la oportunidad de viajar, ¿qué experiencia te brinda la aerolínea? O sea, la aerolínea trata de brindarte una experiencia por la cual tú sientas como la necesidad que en tu próximo viaje a ti te gustaría viajar de nuevo con esa aerolínea, ya sea como te puedan atender el personal que esté pues ahí, lo que te vayan brindando, el aire se estuvo bueno, el mismo piloto, como verdad, hizo su aterrizaje, todo, la experiencia que tuve, o sea, experiencia, un momento. Entonces el sufrimiento es por un tiempo, es por un momento, algo que tú vas a pasar en un determinado momento, pero yo sé que cuando tú salgas de ahí, tú vas a salir fortalecido, vas a salir con una sabiduría. Perdón por esta frase que quizás diría muy popular que las personas utilizan, que sabe más el diablo por viejo que por diablo, que el Señor lo reprenda, claro está. Pero así mismo, Él sabe incluso hasta cómo atacarnos, porque Él lo ha hecho desde hace tiempo, es el mismo patrón. Él tiene esas experiencias de cómo Él darnos duro, ¿verdad?
Y es prácticamente un sabio en ese sentido, que el Señor lo reprenda, y vuelvo y lo digo. Pero es eso, la experiencia es por un momento, pero que ese momento, si Dios lo permite, que tú pases por ese valle oscuro, que una vez no lo identifica, sino que uno se deja arropar por todas las emociones que te trae, esa circunstancia que tú estás pasando de dolor, no lo vas a entender, pero cuando salgas de ahí, te vas a levantar tan fuerte que cuando se te vuelva a presentar algo, tu nivel de categoría va a ser superior, porque el nivel de sabiduría que tú vas a tener en ese momento es mucho mejor que el que tenías anterior. Entonces, yo no sé si ustedes han tenido como muy de cerca alguna pérdida pues humana, ya sea de un familiar, de un amigo, de un ser querido, que ustedes puedan compartir para esas personas que nos pueden estar mirando y que quizá yo diga que no van a saber cuál es mi dolor, porque yo perdí a mi mamá, porque yo perdí a mi hijo, a mi hija, yo perdí a mi papá, yo perdí a un tío, o sea, que podamos conectar con ellos y decirles, sí, yo pasé por eso, cómo yo lo hice, cómo yo seguí adelante, y también de decirte de que tú no estás solo, que Dios está contigo. Dios como poderoso gigante, Él está sosteniéndote de tu mano, así como dijo Olvis en un momento. Dios está con los que lloran y Él está también con los que ríen. Él conoce nuestro dolor, Él no es indiferente a eso que puede estar pasando. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando vino aquí a la tierra, Él vino 100% hombre y 100% Dios. O sea, todo lo que nosotros sentimos, Él también lo siente. Entonces, no sé si ustedes quisieran compartir alguna anécdota que pudieron haber vivido con alguna pérdida humana de alguien muy cercano, de que lo haya marcado, cómo ustedes se sintieron en ese momento, las emociones que los invadieron, ¿verdad? Y cómo salieron a flote. Creo que ahora que tú mencionas eso, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo cuando mi abuela se murió, del lado paterno, entre múltiples familiares, pero digo, la menciono a ella porque, como decía ahorita, el sufrimiento viene con el amor. Y a ella era una persona que yo amaba. Y creo que desde mi experiencia yo puedo decir que al final atravesar el dolor no se trata de olvidar, sino de recordar con esperanza. Creo que al final, así como estábamos hablando ahorita de que con el pecado vino la muerte, en Apocalipsis al final la Biblia nos da una esperanza de que llegará el día en que Dios va a enjugar toda lágrima. Y creo que al pasar el tiempo, no olvidamos aquellas personas que hemos amado y que las hemos perdido, que ya no las tenemos con nosotros, sino que las recordamos uno con amor, los recuerdos, los momentos que vivimos con ellos, y le agradecemos a Dios por esos momentos que nos permitió vivir, y recordamos con esperanza, porque si fueron personas que murieron en Cristo Jesús, sabemos que algún día nos reencontraremos con ellos. Amén. Amén. Qué bueno. Qué bonito. Y es así, sabes que el duelo, o sea, las pérdidas son inevitables, ¿verdad? Porque estamos en un mundo caído, como decía Priscila. Al principio, o sea, no iba a existir la muerte, era total eternidad, plenitud, no iba a haber dolor, no iba a haber sufrimiento, pero por causa del pecado, ahora son inevitables. O sea, son cosas con las que tenemos que aprender a vivir. Entonces, como decía Olvis, cuando un familiar tan cercano como una abuela, que también es mi caso, comentaba con los chicos que realmente uno siente como que, wow, literal, es como si es tu madre, porque es que es un vínculo. Todo el que ha tenido esa experiencia tan maravillosa de poder tener esa cercanía con sus abuelas, es algo que tú dices, wow, o sea, ahora cómo yo continúo, ahora cómo yo vuelvo y me pongo de pie y sigo caminando, porque quizás uno piensa, eso sería lo que mi abuela querría, que la recordara con alegría, pero tú dices, ahora mismo yo no puedo estar alegre, pero la Biblia es tan clara que hay un tiempo establecido para todo, y cuando reprimimos estas emociones, cuando nos toca llorar y nosotros como yo soy duro, yo soy fuerte, voy a sonreír, no, porque ese es tu momento de duelo, vívelo, Exacto. porque eso es lo que te va a ti a garantizar el avance. Está bien, yo ahora estoy triste, estoy pasando por esta situación, pero es parte de la vida, es parte del mismo amor, como decía Olvis ahorita, incluso las pérdidas, y uno dice, está bien, pero es algo difícil en este momento. Y quizás no tengo las herramientas para poder seguir de pie, seguir avanzando con esto que me está sucediendo. Y ahí es donde entra el Señor. O sea, de verdad que no hay un refugio más sólido, más genuino, más seguro
que ir a los pies de Cristo. O sea, si tú tienes que literal pasarte ahí el tiempo de oración llorando porque es algo que te duele, es algo que está dentro de ti espiritualmente, está destrozado, hazlo, porque es como decía Priscila, de ahí tú vas a salir con nuevas fuerzas. No es que simplemente tú no estás llorando en vano, tú estás sacando ese dolor para que el Señor ese dolor lo convierta después en gozo y te haga entender a ti por qué sucedió eso. Y es como decía al principio, es parte de este mundo caído, ¿verdad?, en el que estamos, pero este mundo caído tiene una esperanza y la Así es. esperanza es Amén. Jesús. Entonces ese es el mejor camino, esa es la persona correcta para que en medio de una pérdida sepamos dónde recurrir. Así es. No sé, Carlos, si tú también o Jesús. Bueno, yo tuve una experiencia que es muy personal y se la podría compartir porque yo sé que a alguien que tal vez escuche esto en algún momento le puede hacer sentir que a todos nos toca. No estamos Así exentos. es. O sea, la Biblia dice que el sol sale tanto para los justos como para también los malos. O sea que al final nos toca en algún momento, ¿verdad? Yo recientemente, digo recientemente, tal vez algunos 2 meses atrás, perdí a una tía materna muy cercana, la quería mucho. Tuve experiencias, porque es como dice Olvi, son las memorias, eso es lo que hace que te duela, por cómo tú recuerdas a esa persona. Y recuerdo bien que yo tenía que estar tratando de darle fuerzas a mi mamá, porque mi mamá era un roble. Esa doña ahí firme y se encargaba de todos los trámites que había que hacer, porque cuando una persona pues fallece hay muchas cosas que hay que organizar y eso. Claro. Y ella estaba muy firme en eso y yo recuerdo que yo la veía así y el día antes de, ya cuando le iban ya a darle sepultura, recuerdo que yo me senté con mi mamá al mueble y ella estaba tan firme y yo la veía en la cara que se estaba haciendo la fuerte. Yo recuerdo que la abracé y yo no le dije palabras. Yo solo sé que la abracé. Yo tampoco había, como que me había... Desahogado. yo no había perdido la compostura porque quería darle como ese apoyo emocional a mi madre. Y recuerdo que no pude ir al entierro, pero luego de que mi madre se fue para proceder con el entierro, recuerdo que yo me senté en mi habitación y comencé a pensar ahí, me vinieron todas las memorias, porque yo me estaba conteniendo desde que nos dieron la noticia de que ella había fallecido. Como dijo Elisandra en un momento, hay personas que Exacto. reprimen las emociones. Y recuerdo que yo estaba como que en mi habitación y bueno, me invadieron todos los recuerdos y nada, pues comencé a llorar y a preguntarle al Señor, Señor, ¿pero por qué? Porque realmente eso hay que entenderlo, las circunstancias varían. Y hay personas que fallecen y Dios permite que sea como de maneras que uno no entiende. Ujú. Y uno dice, sí, Dios mío, ¿pero por qué? Pero si estaba en salud, pero si ya se había mejorado, pero Sí. Dios sabe todas las cosas. Así es. Dios sabe el futuro y Dios sabe por qué permite cada cosa. Y ya para terminar, recuerdo que pues nada, no contuve, sino que simplemente yo estaba solo, claro está, pero comencé a llorar y a llorar y a llorar y luego de eso, pues entonces me sentí ya como que... Aliviado, un poco más Exacto, porque es como algo que tú debes dejarlo salir, no lo puedes contener. Por eso hay uno de los versículos de la Biblia que menciona a Jesús, que dice que para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño. ¿Por qué? Porque los niños no reprimen sus emociones. Esa es una de las partes que yo podría traer a colación. Los niños no reprimen sus emociones, por eso los niños emocionalmente son tan estables. O sea, un niño tú lo corriges ahora y se te aparta un poco, pero ya después al ratito él Y vuelve. perdonan rápido. Perdonan rápido. Exacto. Exacto, entonces por eso es que tenemos que ser como niños. Incluso Entonces, hasta en psicología lo dicen. Hay una psicóloga que yo siempre la menciono y que compartimos algunos en común. Ella también lo dice eso mismo, así mismo como tú mencionaste en la Biblia. O sea, aquella persona que reprime sus emociones se termina ahogando. exactamente. Así Entonces, es. por esa razón yo creo que debemos ser así como niños, no reprimir nuestras emociones. Cuando hay que dejarlas salir, obviamente, con el debido manejo, como con el debido, pero no contener, porque eso, como Alexandra me mencionaba ahorita cuando estábamos conversando, eso es lo que trae las depresiones, las ansiedades y todas esas cosas que afectan lamentablemente a nuestro día a día, a nuestro cerebro como tal. Creo que ahí antes que Jesús hable, nuestro mayor ejemplo, que es Jesucristo, dice que cuando él fue, que Lázaro había muerto, dice Jesús lloró. Él sabía que él iba a levantar, sabía que iba a haber un milagro, pero él lloró.
Él dejó salir sus emociones humanas, se permitió mostrar empatía también, como dice la Biblia, llorar con los que lloran. Y ese es un gran ejemplo de que aunque nosotros sepamos que es la voluntad de Dios, si nosotros en nuestras emociones humanas sentimos que necesitamos llorar, necesitamos dejar salir, como que aceptar y dejarlo fluir y quizás a veces no intentar hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Mira, este tema es muy difícil porque hay muchas personas que pierden a un ser querido y la pérdida es muy trágica. Y cuando es muy trágica es algo muy fuerte que es difícil dejar ir. Entonces, ¿qué sucede? Escuchando lo que ustedes decían de dejar ir y no reprimir, la Biblia dice, venir a mí todo el que esté trabajado y cargado, que yo lo haré descansar. También dice, echen sobre mí sus cargas. Hay algo muy importante y es que antes que el hombre fallara, no había sufrimiento, no había dolor, no había angustia. Luego que el hombre falla, peca, entonces viene como consecuencia el sufrimiento. Luego que llega como consecuencia el sufrimiento, hubo algo que mencionó Priscila, y es que Jesús vivió todo lo que nosotros estamos viviendo. Y Jesús vino a vivir eso, dice que se hizo hombre, se hizo igual al hombre, para pagar esas consecuencias que nosotros íbamos a recibir por el pecado. Ahora hay algo importante y es que una gente que pierde un ser querido de esa manera tan trágica, mayormente puede llegar a tener ese como encontrarse entre la espada y la pared y querer como alejarse de Dios, porque entiende como que, wow, ¿por qué tú permitiste eso? Sí. Dependiendo cómo fue la tragedia. Y muchas personas, incluso cristianos, empiezan a dudar, empiezan a sentirse mal con Dios y todo eso. Y hay que entenderlo porque es un momento muy difícil. Son personas que pasan por ese dolor e incluso no habían tenido ningún tipo de experiencia. Entonces, ¿qué nosotros le podemos decir a ese tipo de personas que luego de creer en un Dios, tener una fe, tener esa experiencia y ahora se encuentran dudando de aquel Dios que en un momento creyeron? Y sucede algo, y es que Jesús vino a pagar un precio. Ese precio que Él pagó no es el que te va a librar del sufrimiento que en unas u otras ocasiones tú vas a tener que enfrentar en esta vida porque estamos en el mundo. Simplemente el pago de ese precio es lo que te da la oportunidad de tú no permanecer en ese sufrimiento y en ese dolor. ¿Por qué? Cuando dice, trae a mí tus cargas, te está diciendo que en un momento las cargas van a llegar a ti. Y cuando la carga llega a ti, tú tienes que experimentar el dolor de esa carga. Pero ¿qué pasa? Jesús dice, tú estás cargado. Ahora, yo vengo como tu ayuda para que esa carga no quede sobre ti, sino que tú la traigas a mí. Entonces te está diciendo, hay un periodo donde tú vas a sufrir, pero tú decides si permanecer en ese periodo o venir a traer esa carga para que simplemente sea un periodo, algo de momento, de un tiempo, y tú vengas a descansar porque yo te voy a ayudar. Eso es lo bueno de Dios, que Él ve que tú estás cargado, Él viene para un precio para que tú no permanezcas en ese dolor. Ahora, ¿qué sucede? En muchas ocasiones nosotros entendemos que Dios es el culpable de las cosas que nos pasan y entendemos que alejarnos de Él es la solución para calmar nuestro sufrimiento y nuestro dolor. Y es todo lo contrario, porque tú alejarte de aquel que te dice, yo voy a cargar eso que te carga a ti, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar la salida, lo que te encierra, y ese sufrimiento no se va, sino que se queda contigo. Entonces, tú luego empiezas a buscar lugares para poder descargarte, porque es obligatoriamente, sino que si tú no te descargas con algo, tú colapsas. Entonces tú empiezas a buscar lugares y fácilmente esos lugares equivocados, lo que hace que ese dolor se empeore. Entonces ahí donde nosotros entendemos que el lugar seguro donde nosotros podemos descargar ese dolor, dejar ir eso, es en los brazos del Señor. Aunque entendemos que todo lo que pase permitido por Él, debemos de entender
que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, pero dice algo importante y dice conforme a su propósito fueron llamados. Y esa es la parte importante del versículo, y es que cuando las cosas pasan por propósito, lo importante no es lo que pasó, sino el propósito por el cual pasó eso. Entonces es bueno entender, vamos a pasar por dolor, vamos a pasar por momentos de sufrimiento, pero tenemos un consuelo, tenemos un lugar seguro donde tenemos que ir a entregar esa carga. Y en el momento que vayamos, vamos a sufrir porque estamos encaminando esa carga a Él. Pero hay una esperanza y es que Él nos dará descanso. Amén, Amén. así es. Algo que tú habías dicho, que es que cuando llegue ese momento de sufrimiento, lo primero que llega pues a nuestra mente es pues el cuestionar, ¿verdad? El cuestionar a Dios de por qué Dios permitió este mal, por qué Dios me está permitiendo este sufrimiento, este dolor. Y yo quiero que sepan que el sufrimiento, o sea, los pensamientos nuestros pensamientos finitos no se comparan con el conocimiento infinito de Dios. Dice Job en 42:2-3, yo sé que todo lo puedes, pero cuando el Señor, o sea, el propósito de Dios no se va a entorpecer por nada. O sea, yo sé que todo lo puedes, pero tu propósito se va a cumplir como quiera. O sea, el propósito de Dios se va a cumplir, aunque esa persona la queremos tanto. Si Dios tiene algo de lo cual Él quiere que suceda, va a suceder. Nos va a doler a nosotros, pero va a suceder en ese momento. Y algo también, por ejemplo, cuando Jesús mencionaba de que nuestras cargas la pongamos en las manos del Señor, que cuando nos sintamos angustiados, no depositemos nuestra confianza en Él. También en Mateo 28:20 dice que guardemos todas aquellas cosas y que Él va a estar con nosotros aquí y al final del fin, o sea, al final del mundo Él también va a estar con nosotros. Pero ¿qué es lo que vamos a guardar? Eso me llegó a preguntar, ok, guarden aquellas cosas que les he enseñado. Ok, ¿cuáles cosas vamos a guardar? La oración que te fortalece, ¿verdad? Todo aquello que hemos aprendido, que el Señor nos ha ministrado a través de su palabra, cuando lleguen esos procesos difíciles y fuertes que nos van a sacudir, es lo que tenemos que guardar para entonces sacarlo. Y ahí es que vamos a ver que el Señor está con nosotros, porque vamos a ir sacando cada una de esas palabras que nos van a dar la fortaleza. Y me gustó mucho el testimonio que tú mencionaste y cómo tú pudiste afrontar el dolor de tu abuela, igual Elisandra, pero también, bueno, Jesús, Carlos con su tía, Jesús, la exposición que hizo, me conecta un poco porque yo dije, bueno, yo soy la diferente entonces. Yo soy la diferente, la que viene una emoción y la arropa y cuestiono a Dios. Está mal, pero entonces yo soy ese ejemplo que Dios eligió también para esas personas que quizá están pasando o piensan como yo pensé en ese momento. Y lo más reciente que voy a compartir con ustedes, porque fue un poquito reciente, quizás sí tuve, quizás no tuve pérdidas de familiares, pero esta fue una pérdida que me dolió tanto, que no fue una persona que tenía 5 años conociéndola, pero lo poco que la conocí, o sea, yo quiero mucho a las personas, a mí las personas me duelen. Y esta persona, Dios me permitió compartir unos momentos muy bonitos a los cuales yo le daba palabra, yo le hablaba de Papá Dios, él había dado como un cambio muy, muy bonito. Y de un momento a otro esa persona que, como esa semillita que uno pudo plantar en él, ya estaba como emergiendo y tú decías, wow, logré el propósito que Dios Y de repente, quería. Y de repente me entero y me llaman que esa persona murió. Y me chocó tanto porque en aquel momento yo decía, es un momento que él tiene que tener, esa persona, un encuentro con Jesús. Yo no puedo venir, vamos a hacer la confesión de fe, porque ahí tiene que haber una convicción primero de que Dios vaya teniendo como un trato contigo. Y cuando llegó ese momento donde ya yo sé que esa persona no estaba, recuerdo a veces esa palabra cuando la pastora dice, a veces queremos que la iglesia haga lo que se supone que debemos de hacer nosotros afuera, porque por eso nosotros vamos, nos edificamos dentro, pero cuando estamos afuera, nosotros somos la iglesia afuera, o sea, de llevar esa palabra, ese mensaje, no tenemos que decirle a la gente, ve a la iglesia para que acepte el Señor, sino esperar ese momento. Y fue de verdad un dolor bastante grande porque yo dije, wow, Señor, ¿para qué me permitiste conocer a esa persona, hablarle de ti? Ni siquiera hice la confesión de fe con él, porque yo entendía que tenía que haber un proceso donde tú lo enamoraras,
claras, donde haya una convicción, donde Él te acepte. Y entré en un momento de negación que ya yo no sabía nada. Yo no tenía ni siquiera las palabras para poder fortalecer a esa madre. Solamente, ¿por qué? Porque yo también estaba dudando. Yo no podía decirle a ella cosas de Dios porque yo misma estaba cuestionando a Dios. Era como tantas cosas que en un momento yo llamé incluso a Jesús porque decía, es que yo no sé para qué Dios me permitió si al final Dios se lo iba a llevar. O sea, yo me imaginaba que un día esa persona iba a ir conmigo a la iglesia, iba a ver como un proceso determinado como... Tú tenías tu película. Yo ahí. tenía mi película, sketch. exacto. Yo tenía Terminada. mi película y ver que mi película no terminó como yo quería. Exacto. Entonces, ahí yo entiendo también que el ser humano, su voluntad a veces compite con la voluntad de Dios y que a veces nos decepcionamos cuando estas chocan. ¿Por qué? Porque mi voluntad era otra, pero la voluntad de Dios cuando viene a ver es llamar y atraer a alguien de su familia. Y cuando viene a ver en su último lecho de muerte, quizás esa persona tuvo un encuentro con Jesús de la cual yo no vi, de la cual yo no sé, pero Exacto. quizás sí la tuvo. Pero es todavía la fecha y la hora que yo nada más puedo decir que de mi boca sale, el Señor te dará fortaleza. El Señor está contigo, Dios lo va a hacer. Ahora mismo no entendemos el por qué, pero Dios te va a dar fortaleza. Pero no me sale más. No me sale más. Quizás con nosotros es muy bonito, nos damos palabra, ponemos versículos y todo de la Biblia, pero con esa persona a mí no me ha salido porque en ese momento yo estaba también quebrantada. Tú también Yo te digo, no estabas tenía turbada. 5 años conociéndola, pero me dolía tanto porque mi película que yo me había hecho no terminó como yo quería. Y era un vacío como tan fuerte que yo sentí en el corazón que al final dejé de luchar con Dios y dije, Señor, llena este hueco que siento en mi corazón. Padre, llénalo. Tuve que tirarme en el piso, aferrarme a Él y decir, acepto tu voluntad. Señor, yo acepto tu voluntad. Determinadamente la decisión que tú hayas determinado para esa persona, yo te pido que tengas misericordia y acepto la voluntad. Tu decisión yo la acepto. Ahora, este vacío tan fuerte que yo siento, quítamelo. Llénalo tú. Y de la forma que en la cual yo pude llenarla, aparte de orar y pedir fortaleza por su familia, fue escribiendo. A mí me gusta mucho pues escribir canciones y yo escribí una canción para esa persona. Tú Y ahí... te la sabes la canción. Ah. Queremos escuchar. Con- Dando pedacito. Ah, el coro. Vamos a por lo seguir menos. hablando a ver si No, de no, aquí... Canta el coro. Canta el coro. ¿No te sabe un poco la canción? Sí. Lo que pasa es que el, Por lo el menos copyright, 5 segundos, no. el copyright después, el copyright salta después, porque ya está registrada esa canción. Priscila, wow, tú. Quizás se la cantaré en un momento porque un yo, momento. sí. Sí, en exclusiva lo tenemos aquí. Fíjate que así como tú, Priscila, hay mucha gente que hoy quizás no están viendo y se sienten de esa forma y cuestionan a Dios. Y algo muy fuerte porque cuando tú no dejas ir algo que tú perdiste, ya tú no pierdes solo eso, sino que tú también te pierdes a ti. Exactamente. Así Y es. los Entonces, demás te pierden a ti. Exactamente, entonces eso es algo muy fuerte. O sea, hay que entender el propósito de Dios, hay que saber que hay que llorar, hay que dejar ir y todo eso, pero, o sea, tú no te puedes cargar con eso, porque el amor entra ahí. La Biblia dice que tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Así. Entonces, no hace coherencia que tú ames mucho a una persona, pero que el amor que tú necesitas de ti mismo no te No lo lo dé, tengas. escasez. Y hay gente que se están perdiendo a sí mismo porque viven con eso de no dejar ir la pérdida que tuvieron. Entonces, doble pérdida tienen. O sea, Así es. ahí es donde entra el amor que tú tienes que tener. Porque así como tú amas a esa persona que se fue, que ya tú perdiste, hay un Dios que te ama y no quiere que tú te pierdas a ti. Por eso dice, ven a mí, ven, que yo te voy a fortalecer, que yo te voy a ayudar. Yo sé, son procesos de la vida, pero en los procesos de la vida tú no te puedes quedar estancado porque hay algo que sigue. Hay algo que viene de esa experiencia que te va a fortalecer y te va a servir como ayuda para otro proceso y para otra persona. Y es ahí donde tú entiendes que a veces desde la misma pérdida hay una ganancia. Así Pero no es. descubrimos esa ganancia porque solo nos enfocamos en la pérdida y la pérdida sigue generando más pérdida hasta que terminamos perdiéndolo a nosotros mismos. Creo que por ahí Jesús. Hay un gran ejemplo en la Biblia y es la historia de Noemí.
Noemí tiene una gran pérdida y ella de llamarse Noemí, que significa dulzura, se pide que la llamen Mara, Wow, sí. amargura. Amargura. Ella hizo de su dolor su identidad. Y hay mucha gente que le pasa que no superan esa etapa y se queda tronchado en ese dolor, en ese suceso que tuvieron. Y si tú eres una de esas personas que hoy está pasando por eso, aunque el duelo te haya partido en pedazos, es en esos pedazos que Dios usa para reconstruir tu fe. Amén. Aunque quizás hoy te sientas perdido, recuerda que Dios es tu faro que te guía a la esperanza. Y que si te sientes solo, recuerda que Dios guía tus pasos hacia Él. Quizás muchas veces nosotros utilizamos siempre la historia de Job, pero Job no sabía lo que estaba pasando. Así es. Así. Job no sabía lo que se había hablado en los cielos sobre él. Él solamente conocía su luto y su dolor. Quizás para nosotros es muy fácil nosotros mencionar, no, porque yo como Job, pero cuando tú no sabes por qué Dios eligió hacer o quitar tal o cual cosa a tu vida, ¿qué nosotros hacemos? Es decir, le decimos, Dios, como tú diste, tú quitaste. Porque quizás los planes de Dios son mayores a los de nosotros. Y debemos de recordar que al final, Cristo vino a la tierra por un bien mayor, que fue una tierra nueva. Y la promesa que tenemos de que algún día tendremos vida eterna, que muchas veces nos dejamos guiar solamente por lo que vivimos aquí en esa tierra y nos perdemos. ¿Sabes Así qué? es. Quiero conectar una parte muy importante ahí. Realmente, cuando dices, Olvis, que perdemos, hacemos del sufrimiento, de la pérdida, del dolor, nuestra identidad, es terrible. O sea, Totalmente. porque tú dejas de existir, literal. O sea, tú estás viviendo, pero el propósito con el cual viniste, ¿verdad? A tomar esa vida, ese aliento de vida que el Señor nos dio, está paralizado. O sea, hay un millón de cosas que todavía dependen de que Exacto. tú las hagas, pero ya tú te cambiaste el nombre. O sea, ya si antes te llamabas alegría, ahora te llamas tristeza, te llamas sufrimiento, estás anteponiendo tu personalidad, estás poniendo tu sello, ¿verdad? Exacto. Que es con el cual el Señor nos creó, por algo que es inminente a que pase. Exacto. Porque, como decíamos ahorita, las pérdidas son inevitables. Pero ahorita comentábamos sobre el versículo de que sabemos que todas las cosas obran para bien aquellos, ¿verdad? Que conforme al propósito de Dios son llamados. Me llama la atención el sabemos. O sea, no es que quizás, no es que Hay una tal vez, seguridad. es Una que tú sensación de tienes que seguridad. saber, usted tiene que estar seguro de que ciertamente la respuesta que estás buscando en medio del dolor, en medio de esa tristeza, está en Jesús. Es que sabemos que todo, y cuando dice todo, no dice aquello, esto, lo que duele un poco menos, todo, se Todo. abarca todo y quiere decir que está incluida las enfermedades, las tristezas, Así es. las consecuencias de cosas, qué sé yo, las catástrofes, todo, todo. Pero dentro de ese todo está tu refugio, está tu seguridad, está donde sabes que debes ir y que es correr a los pies del maestro, a que esa situación que ahora mismo te está machacando se convierta en un aceite que en un momento determinado sea de bendición para otra persona Así y es. puedas decir, mira, el Señor a mí me ayudó a salir de ahí, Ya yo pasé de la por eso. tristeza, de la amargura, de la desolación, de ese corazón herido, roto, amargado. El Señor me regaló el gozo. El Señor me regaló realmente la certeza de que aunque yo sí ciertamente pase por esto, obviamente Él siempre va a estar para mí, para ayudarme a salir. Wow, wow, muy fuerte. Y ya cerrando, fíjate que me llegó una revelación cuando Olvi mencionaba a Noemí, y es que como ella hizo de su dolor su identidad, había una jovencita que estaba con Noemí que se llamó Ruth, que también tuvo una pérdida y fue la pérdida de su esposo. ¿Qué sucede? Ruth tomó una actitud muy diferente a la que tomó Noemí, porque Ruth se mostraba muy positiva. Ruth le dijo a Noemí, mira, yo no me voy a ir de aquí, yo me voy a quedar contigo. Había otra persona que sufrió una pérdida igual que Ruth, pero se fue. Y No reaccionó igual. no reaccionó igual. No, Ruth se quedó con Noemí, pero ¿qué pasó? Que en medio de esa pérdida salió
algo bueno, y es que fue ahí donde Ruth conoció a una persona que se llamaba Boaz. Y cuando conoce a Boaz es donde entiende que la bendición de Ruth venía por esa línea. Por haberse quedado con Noemí. Exactamente, es ahí donde tú entiendes que por cualquier pérdida que tú tengas, hay una bendición cuando tú respondes conforme al propósito del Señor que ha puesto sobre ti. Entonces yo creo que hoy el Señor le está hablando a muchas personas y le vino a decir, levántate, levántate, porque hay algo nuevo que yo estoy haciendo. Levántate, porque yo sé que te sientes débil, pero yo necesito que tú te esfuerces y que seas valiente, porque hay una bendición, hay una ganancia, hay algo diferente que en medio de esa pérdida yo voy a hacer contigo. Amén. Muchas gracias a todos ustedes aquí pues sintonizando. Espero que haya sido de mucha bendición este tema que hemos traído y nos vemos en un próximo episodio. Bendiciones. Bendiciones.